Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Justin Trudeau nombrará a 10 senadores antes de su salida, generando controversias. Investigación descarta presencia de traidores en el Parlamento canadiense. Hombre pidió asilo en Canadá tras ser condenado por asalto al Capitolio y ahora renuncia. Manitoba redobla seguridad fronteriza con oficiales de conservación en respuesta a posibles aranceles de Trump. Supermercados enfrentan demanda colectiva por vender carne con peso inexacto. Nace la Asociación de Medios Indígenas de Canadá para fortalecer las voces indígenas en el periodismo. DeepSeek, la IA china a bajo costo que revoluciona los mercados. Esto es RCE Noticias. Actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Conéctate, infórmate y forma parte del cambio. RCE Noticias. Comienza ahora. ¿Qué tal, amigos de Canadá en español? Me da mucho gusto saludarlos. Por supuesto, vamos a iniciar con la información más trascendente de lo que ocurre en Canadá. Hoy les saluda a su amigo Irving Selván y nos vamos pues con los temas del día. Resulta que Justin Trudeau ha generado una serie de controversias en el ámbito político al darse a conocer que quiere nombrar a 10 senadores antes de su partida. El Senado canadiense, en teoría una cámara menos partidista, se encuentra en el centro de la atención política. Esto tras la decisión del primer ministro Justin Trudeau de avanzar con nuevas nominaciones para llenar los 10 escaños aún vacantes, a pesar de haber prorrogado el Parlamento a principios de mes. Radio-Canadá ha confirmado que entre los posibles nominados se encuentran antiguos diputados y candidatos del Partido Liberal, lo que ha levantado críticas sobre el supuesto compromiso de Trudeau con un Senado independiente. Un portavoz del primer ministro afirmó que Trudeau toma seriamente su responsabilidad de designar senadores y que continuará haciéndolo mientras permanezca en el cargo. Sin embargo, esta acción recuerda al controvertido episodio de 1984, cuando John Turner validó nominaciones partidistas de su predecesor Pierre Trudeau, algo que fue duramente criticado en su momento y utilizado como arma política por los conservadores. Hoy los conservadores exigen que los aspirantes a suceder a Trudeau, como Chrystia Freeland y Mark Carney, le pidan que detenga estas nominaciones. Según ellos, un primer ministro saliente no debería realizar movimientos que comprometan la democracia y la credibilidad del Senado. Por su parte, el Bloc québécois ha reiterado su postura. La única solución viable es la abolición del Senado, argumentando que las decisiones en una democracia deben recaer exclusivamente en representantes electos. La controversia está servida y expertos señalan que, más allá de la legalidad, el debate político y la percepción pública serán determinantes en el impacto de estas acciones. En el tema político nacional, la investigación que se llevó a cabo para saber si había interferencia extranjera en este país concluyó que no existe la presencia de traidores en el Parlamento canadiense. La Comisión de Investigación Pública sobre Injerencia Extranjera en Canadá ha concluido que no existe evidencia de traidores en el Parlamento que estén conspirando con estados hostiles contra los intereses del país. Tras 16 meses de investigación, más de 100 testimonios y miles de páginas de evidencia, la comisionada Marie-Josée Hogg presentó este 28 de enero un informe final que pone fin a meses de especulaciones y debates en Ottawa. Si bien reconoce que ha habido intentos de estados extranjeros por ganarse el favor de algunos parlamentarios, señala que estos casos han sido marginales y mayormente ineficaces. La investigación surge como respuesta a un polémico informe del Comité de Parlamentarios sobre Seguridad Nacional e Inteligencia, que había sugerido la existencia de legisladores actuando en favor de países como India y China. Sin embargo, Hogg determinó que algunas de estas conclusiones eran más definitivas de lo que la evidencia podía respaldar. La comisionada advierte que la verdadera amenaza para la democracia canadiense proviene de la desinformación, calificándola como un riesgo existencial. También criticó al gobierno federal por su lenta respuesta ante la interferencia extranjera y su falta de transparencia en la comunicación con el público.
El informe final presenta 51 recomendaciones, incluyendo mejoras en el intercambio de inteligencia y actualizaciones a la ley electoral de Canadá, algunas de las cuales, según Hogue, deberían implementarse antes de las próximas elecciones. Y un hombre que pidió asilo en Canadá tras ser condenado por el asalto al Capitolio, esto que ya lo habíamos platicado en otra ocasión, resulta que ahora, al verse arrestado, dice que ha renunciado al asilo y que se quiere regresar a Estados Unidos. Anthony Vo, uno de los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ha decidido retirar su solicitud de asilo en Canadá y busca regresar a Estados Unidos. La decisión se produce después de 3 semanas de detención por las autoridades migratorias canadienses. Vo había sido condenado a 9 meses de prisión por 4 delitos menores relacionados con su participación en el asalto al Capitolio. En lugar de presentarse para cumplir su sentencia en junio pasado, huyó a Canadá alegando persecución política. El 6 de enero de este año, exactamente 4 años después del asalto al Capitolio, Vo fue arrestado en el centro turístico de Whistler, Columbia Británica, cuando las autoridades descubrieron que había ingresado al país sin registrarse en ningún punto fronterizo oficial. Su abogado, Robert Thibault, asegura que la decisión de Vo de retirar su solicitud de asilo se debe a que fue incluido en una reciente lista de indultos otorgados por el expresidente Donald Trump. Sin embargo, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá contradice esta versión, afirmando que, tras consultar con funcionarios estadounidenses, Vo no figura entre los indultados. A pesar de la controversia, Thibault insiste en que su cliente debe ser liberado inmediatamente para regresar a Estados Unidos, argumentando que una orden de arresto emitida previamente por no presentarse a cumplir su condena ha sido anulada. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre el caso. En el tema político internacional también, Manitoba ha hecho un redoble de esfuerzos en la seguridad fronteriza, por supuesto que aumentando el número de oficiales de conservación, por supuesto también en respuesta a lo que viene, los aranceles de Donald Trump. En un esfuerzo por reforzar la seguridad en la frontera con Estados Unidos, Manitoba ha asignado recientemente 11 oficiales de conservación para patrullar áreas entre los puntos de entrada oficiales. Según el primer ministro provincial, Wab Kinew, esta decisión no solo responde a las amenazas de aranceles del 25% sobre productos canadienses anunciadas por Donald Trump, sino que también atiende un llamado humanitario. Los oficiales, armados y entrenados, patrullarán caminos secundarios y zonas rurales, actuando como apoyo visual y logístico para las autoridades federales. Aunque su principal tarea será alertar sobre actividades ilegales y asistir a migrantes en situaciones vulnerables, los conservadores han criticado esta medida, argumentando que desvía recursos de otras áreas importantes. El presupuesto total destinado a este plan de seguridad fronteriza supera los $1.4 millones, incluyendo fondos para horas extra del RCMP, adquisición de equipos como motos de nieve y recursos para las agencias de transporte terrestre. Además, el gobierno de Manitoba anunció la creación de una línea de atención para responder preguntas de ciudadanos y empresarios sobre las posibles consecuencias económicas de los aranceles. El primer ministro Kinew también instó a los manitobenses a apoyar negocios locales como parte de esta estrategia. Con este despliegue, la provincia busca enviar un mensaje claro a Washington. Manitoba está comprometida con la seguridad fronteriza y la protección de su economía. Y este tema que también habíamos tratado ya hace algunos días, resulta que los supermercados, de los que les habíamos dicho que pesaban mal la carne, han recibido una demanda colectiva, por supuesto, por fraude, por estafa. Adelante. Un reciente escándalo en la industria de los supermercados canadienses ha encendido la indignación de los consumidores. Una investigación de CBC News reveló que importantes cadenas como Loblaw, Sobeys y Walmart han estado vendiendo carne con un peso incorrecto, incluyendo el peso del empaque en el precio final.
Este hallazgo ha desatado una demanda colectiva presentada en la Corte Federal, acusando a estas cadenas de prácticas engañosas que afectan directamente el bolsillo de los canadienses. Una de las afectadas, Deborah Eakins, relató su sorpresa al pesar la carne molida que compró en Sobeys y descubrir que el empaque duro de plástico fue incluido en el peso. CBC confirmó el problema en varias compras similares. El líder del NDP, Jagmeet Singh, se sumó a las críticas pidiendo a las autoridades que tomen medidas contundentes contra estas prácticas y protejan a los consumidores. Por su parte, los supermercados implicados aseguran haber tomado medidas para corregir los errores. Sobeys, por ejemplo, afirmó que reforzó sus procedimientos de pesaje y ofreció compensaciones a los clientes afectados. Walmart, en tanto, señaló que el problema fue limitado a ciertos productos y periodos específicos, y que está revisando sus sistemas de pesaje para garantizar el cumplimiento de las normas. Mientras tanto, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos ha sido señalada por realizar inspecciones poco rigurosas, a menudo limitándose a investigaciones telefónicas y por correo electrónico, lo que ha generado preocupación entre defensores de los derechos del consumidor. La demanda colectiva, aún por ser certificada, busca no solo justicia para los consumidores, sino enviar un mensaje claro a las grandes corporaciones. El bolsillo de los canadienses no debe ser afectado por prácticas desleales. Y en una noticia interesante, resulta que se ha creado la Asociación de Medios Indígenas de Canadá, esto con el objetivo de fortalecer las voces indígenas en este país, las voces del periodismo canadiense indígena. 5 destacadas periodistas indígenas han fundado la Asociación de Medios Indígenas de Canadá, conocida como IMAC por sus siglas en inglés. Este organismo tiene como objetivo representar a los periodistas y medios indígenas a nivel federal, mejorar la cobertura de sus comunidades por parte de los principales medios de comunicación y abogar por derechos reconocidos en la Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas. La editora de Indigenews, Eden Finday, liderará esta asociación junto a Francine Compton, Carrie Benjo, Maureen Gugu y Catherine Ross. Finday subrayó la importancia de crear un espacio propio. A menudo nos invitan a sentarnos en las mesas de otras personas, pero necesitábamos construir nuestra propia mesa a nuestra manera, porque tenemos necesidades particulares, remarcó la editora. IMAC también busca hacer más sostenibles las carreras en el periodismo para narradores indígenas, quienes enfrentan desafíos únicos en un sector históricamente marcado por la falta de representación. Según una encuesta de la Asociación Canadiense de Periodistas, solo el 3.5% de los periodistas en el país se identifican como indígenas, pese a que estas comunidades representan el 5% de la población. Candice Callison, profesora en la Universidad de Columbia Británica, destacó que los medios tradicionales no siempre reflejan la profunda conexión de las comunidades indígenas con la tierra, el agua y la naturaleza. Callison señaló que IMAC puede ser clave para cambiar este enfoque y construir un futuro donde las historias indígenas ocupen el lugar que merecen. Este es un paso significativo para fortalecer las voces indígenas en el periodismo y dar mayor visibilidad a sus historias desde su propia perspectiva. Y ahora con el tema de la revolución de la tecnología, hay una aplicación de inteligencia artificial china que está revolucionando el mercado y vaya que le ha pegado fuerte a algunas compañías, sobre todo norteamericanas. Vamos a conocer de qué se trata. Se hunden los grandes de la tecnología. La irrupción de un pequeño competidor chino relativamente desconocido y sin enormes recursos amenaza con destronar a los gigantes estadounidenses. Se trata de DeepSeek, un chatbot que apuesta por el código abierto con un modelo de inteligencia artificial de bajo costo, eficiente, con un uso menor de energía y sin grandes gastos en semiconductores. Goes to show that necessity
Esto demuestra que la necesidad es la madre de la invención, como dice el viejo refrán, porque no tienen necesariamente las decenas de miles de millones de dólares que tienen algunas de estas empresas en los Estados Unidos y querían competir. Tal vez tenían un mejor algoritmo, una mejor idea sobre cómo entrenar los modelos y también cómo ejecutarlo para responder las preguntas de la gente. DeepSeek, que pasó desapercibida hasta la semana pasada, ya lidera las listas de descargas de aplicaciones en Estados Unidos y China y rivaliza con los modelos líderes de Google, OpenAI y Anthropic. Nvidia, el fabricante de chips estadounidense, se desplomó más de 18% el lunes y fue el lastre más pesado en la caída de 3% del índice Nasdaq en Wall Street. El temor al surgimiento de este modelo, que podría significar una menor demanda de chips, de energía y de dependencia de centros de datos, provocó la estampida de accionistas en todo el mundo. Nvidia no tuvo más opción que elogiar a la startup china, un hito que echó combustible a la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. El lanzamiento de DeepSeek por parte de una empresa china debería ser un llamado de atención para nuestras industrias. Debemos concentrarnos en competir para ganar, porque tenemos los mejores científicos del mundo. Incluso los líderes chinos me lo dijeron. Analistas creen que el éxito de DeepSeek también podría cambiar el enfoque del gobierno estadounidense hacia el comercio. Mis queridos amigos, llegamos al final del programa. Por supuesto, les agradezco su compañía, que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo en la próxima edición. Les recuerdo que se pueden suscribir a este canal y mantenerse informado de todo lo que ocurre en Canadá completamente en español. Nos estamos viendo. Esto fue RCE Noticias, con la conducción de Irving Selván. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. Canadá en Español y RCE Noticias presentaron